De repente, al quedar viuda, la mujer tardó en decidirse a ponerse al volante del coche de su esposo, pero al estar recogiendo sus cosas del compartimiento antes de venderlo, encontró algo que le cambió la vida por completo. Bienvenidos a nuestro canal. Si te gusta nuestra historia, no olvides suscribirte y dar un like. Gracias por tu apoyo y te deseamos una agradable escucha. María removía mecánicamente su café frío. La cucharita sonaba levemente al chocar con las paredes de la taza, un sonido que antes irritaba a Carlos. Ahora, ese sonido llenaba el vacío que se había formado en su apartamento tras su muerte. 32 días, pensó, 32 días sin ti. Un rayo de sol se filtraba a través de las cortinas mal cerradas, cayendo sobre una foto familiar. Carlos, sonriendo, abrazaba a María y a su hija frente a la playa en Playa del Carmen, el último verano juntos, el último, como ahora se había demostrado. Desde el dormitorio se oyó el sonido de una puerta cerrándose. Valeria se había vuelto a encerrar en su habitación. María suspiró. 17 años, una edad difícil incluso en situaciones normales y cuando hay una tragedia en la familia. Valeria, el desayuno está listo. Llamó María, aunque ya sabía la respuesta. Solo silencio en respuesta, solo silencio, ese vacío agotador que había invadido su hogar en las últimas semanas. María se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, en el estacionamiento, estaba el sedán negro de su esposo, polvoriento, con manchas de barro en los costados. Carlos nunca había permitido que su coche estuviera en ese estado. El coche es el rostro de un hombre, solía decir él, limpiando el interior hasta que brillaba cada fin de semana. El teléfono vibró sobre la mesa, Banamex, otro recordatorio de un pago vencido. Después del funeral, María tuvo que ocuparse de los papeles de su esposo, y el hallazgo fue sorprendente. Carlos, siempre tan cuidadoso con sus finanzas, había dejado una considerable deuda. Esto debe ser un error, dijo entonces María al gerente del banco, nerviosamente jugando con la correa de su bolso. Carlos no pudo. Siempre fue tan organizado. El joven con traje la miraba con lástima. Lamentablemente, la deuda está confirmada documentalmente. Tal vez su esposo tuvo gastos imprevistos. Esa frase la picó, algo en la entonación del gerente, como si insinuara que Carlos pudiera haber tenido otra vida secreta. Pero se deshizo de esa idea. Carlos no era perfecto, pero nunca dudó de su fidelidad. La puerta de la habitación de Valeria se abrió ligeramente. La joven salió hacia la cocina sin levantar la vista. Su cabello oscuro, recogido en un moño descuidado, hacía tiempo que no veía un peine. ¿Vas a la universidad hoy?, preguntó María, intentando conectar con ella. No, respondió Valeria brevemente, sirviéndose café. Tengo el día libre. Eso era una mentira. María conocía el horario de su hija, pero no discutió. Desde aquel terrible día en que les llamaron del hospital, Valeria se había ido distanciando, levantando un muro entre ellas. Estoy pensando en vender el coche de papá, dijo María, observando la reacción de su hija. Valeria se detuvo, la taza quedó suspendida en el aire. ¿Por qué? Su voz tembló, revelando que detrás de la indiferencia aparente había emociones intensas. Solo está parado, y necesitamos el dinero. María intentaba hablar con calma, aunque sentía que todo dentro de ella se apretaba al tener que discutir problemas financieros con su hija. ¿O tal vez solo quieres deshacerte de todo lo que te recuerda a papá? Valeria dejó caer la taza sobre la mesa, el café se derramó sobre el mantel claro. Qué rápido decidiste seguir adelante. No es justo, dijo suavemente María, sintiendo como si una bola se le formara en la garganta. No quiero deshacerme de los recuerdos, solo que tenemos que seguir adelante. Vive como quieras. Valeria se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Solo no toques sus cosas. La puerta de entrada se cerró de golpe y María se quedó sola otra vez.
Gabriela revolvía enérgicamente el azúcar en su café, observando a su amiga a través de unas grandes gafas de diseño. En su muñeca sonaban pulseras multicolores, un accesorio de marca con el que nunca se separaba. «Te ves terrible, querida», dijo sin rodeos, chasqueando los dedos para dar énfasis, como siempre hacía. Sinceramente, horrible. El café con ventanales panorámicos estaba lleno de visitantes matutinos. Fuera, los transeúntes apresuraban su paso, la vida seguía su curso. «Gracias por el cumplido», sonrió débilmente María. «No seas sarcástica, por favor». Gabriela arregló un mechón de su cabello rojo brillante. «Voy a vender el coche de Carlos», dijo María, yendo al grano. Gabriela asintió decididamente, las pulseras volvieron a sonar. Finalmente una idea sensata. «¿Para qué lo quieres? Si ni siquiera sabes conducir». «Bueno, ya callo». Levantó las manos al ver la expresión de María. «Sí sé conducir», dijo con firmeza María, recordando cómo siempre cedía el volante a su esposo. Es solo que Carlos siempre consideraba su deber estar al volante. Y no solo en eso le cedías. Gabriela dio un sorbo a su café y levantó las cejas de manera significativa. En nuestra generación siempre tenemos el mismo problema, los hombres que... Bueno, no es momento para mis lecciones. ¿Cuándo vendrá el comprador a ver el coche?, preguntó, golpeando la mesa con sus largas uñas. «Mañana», respondió María. «Necesito sacar las cosas de Carlos del compartimiento». Gabriela la miró atentamente. «¿Quieres que te acompañe? Luego vas a postergar ese momento toda la vida, como con los cursos de inglés». Por la noche, María estuvo mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando el coche de su esposo. En su familia existía una regla no escrita: Carlos al volante, María a su lado. Solo se había sentado al volante de su coche 2 veces, cuando aprendió a conducir y cuando Carlos se lastimó la mano hace 3 años. «Puedo hacerlo», se decía María. «Es solo un montón de metal, no una parte de Carlos». Abrió el armario en la entrada y encontró las llaves de repuesto del coche, respiró hondo y, decidida, se dirigió al ascensor. Afuera hacía fresco, lloviznaba levemente. María llegó al coche y pasó la mano por el techo mojado, luego desbloqueó las puertas y se sentó en el asiento del conductor. El olor. Su olor, una mezcla de colonia, cuero y algo indefiniblemente carlosiano, la envolvió de inmediato. María se aferró al volante, luchando contra el deseo de saltar fuera del coche y huir. Su pecho se apretó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tranquila», susurró. «Solo respira». Se quedó allí unos minutos, acostumbrándose a la sensación, luego abrió la guantera. Tenía que revisar su contenido antes de que llegara el comprador. Dentro encontró cosas comunes: el manual de usuario, documentos de seguro, un par de gafas de sol, el cargador del teléfono. María sacaba todo meticulosamente, colocándolo en el asiento del pasajero. En lo más profundo de la guantera algo brilló. María metió la mano y tocó un pequeño objeto, una memoria USB, negra, sin marcas distintivas, excepto por una pequeña etiqueta con una L en uno de sus lados. «Extraño», pensó María. «Nunca la vi antes». Giró la memoria en sus manos, preguntándose qué datos podrían estar en esa USB desconocida. Carlos era un hombre muy organizado. Todo su material de trabajo estaba almacenado en su computadora o en la nube, cuidadosamente clasificado en carpetas. ¿Qué podría haber en esta memoria desconocida? Guardó la memoria en su bolsillo, terminó de limpiar la guantera y regresó al apartamento. Valeria aún no había vuelto. María se detuvo en medio de la sala vacía, escuchando el silencio aplastante. «¿Quién soy ahora?», pensó. «No soy esposa, soy viuda». Incluso suena diferente. El ordenador encendido susurraba suavemente. María se sentó frente a la mesa, girando la memoria entre sus dedos, un pequeño rectángulo negro con la letra L de otro. Su corazón latió más rápido.
Insertar la memoria en el puerto significaba cruzar la última barrera de la privacidad de su esposo. Carlos siempre había mantenido estrictamente separado su espacio personal y el compartido, ni siquiera compartía las contraseñas de sus dispositivos. Pero ahora no tengo elección, pensó María, y respirando profundamente, conectó el dispositivo. En la pantalla apareció una ventana con una única carpeta, sin nombre, solo un icono. María hizo clic en ella, decenas de archivos, correos, fotos, documentos con códigos y números incomprensibles. De repente, María abrió la primera carta, fechada 2 años antes, y se quedó paralizada al ver la primera línea: «Querido Carlos, gracias por haber aceptado ayudarme. Lucía». ¿Quién es Lucía? Durante los 14 años de su matrimonio, María nunca había oído ese nombre de su esposo. Abrió la siguiente carta, luego otra más. Con cada mensaje leído, su rostro se ponía más pálido y sus manos más frías. El hombre que creía conocer hasta en sus más mínimos hábitos, de repente, se presentó como una persona completamente distinta, alguien con una vida secreta, de la cual María no tenía ni la más mínima idea. Escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Valeria había regresado a casa. «Mamá, ¿dónde estás?», se oyó la voz de su hija desde el pasillo. Pero María no respondió, se quedó inmóvil frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista de la fotografía que había aparecido. En la pantalla, una mujer joven, con rasgos suaves, estaba junto a un niño pequeño, y Carlos los abrazaba por los hombros, sonriendo con esa sonrisa especial que María siempre creyó que solo él les dedicaba a su familia. «Mamá, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?». Valeria apagó el interruptor y la habitación se llenó de luz. María se estremeció y rápidamente cerró la ventana en la pantalla. Sus manos temblaban, su voz no obedecía. Reunió todas sus fuerzas para sonar normal. Solo estaba revisando unos documentos. Valeria se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada pasó por el ordenador y luego volvió a la madre. ¿Algo serio? Tienes una cara rara, observó. María se pasó la mano por la mejilla, como si intentara borrar de ella todas las emociones. No, solo estoy cansada. ¿Tienes hambre? ¿Puedo calentar algo? Ya comí en casa de Camila, respondió Valeria, y se dio la vuelta para dirigirse a su habitación, pero de repente se detuvo. ¿Entonces decidiste conducir el coche de papá? María asintió, sin confiar en su propia voz. ¿El comprador viene mañana? Sí, alrededor de las 11. Valeria guardó silencio, luego, sin volverse, dijo en voz baja. Estás apurándote demasiado para borrarlo de nuestra vida. Antes de que María pudiera responder, su hija se ocultó en su habitación. La puerta se cerró suavemente, sin el típico portazo, y por alguna razón eso le pareció aún peor. María esperó a que los pasos de Valeria se apagaran y volvió a abrir el archivo de la memoria USB. Su corazón latía tan fuerte que sentía que su golpe se iba a escuchar por toda la casa. Una carpeta con documentos, una carpeta con fotos y una carpeta con correspondencia, la más grande. María abrió la primera carta, fechada casi 3 años antes. Estimado Carlos, gracias por aceptar revisar mi caso. Necesito urgentemente tu ayuda. Con respeto, Lucía Solano. La siguiente carta era una semana después. Carlos, entiendo los riesgos, pero no tengo otra opción. Diego necesita tratamiento y sin los documentos no nos aceptan en la clínica. Estoy dispuesta a reunirme en el momento que te convenga. Con cada carta que leía, el rostro de María se iba volviendo más pálido. Lucía había huido de una zona de conflicto armado con su pequeño hijo, sin documentos, sin dinero, sin apoyo. Carlos le había ayudado a gestionar unos papeles. Carlos, no sé cómo agradecerte. Diego finalmente recibió tratamiento. El doctor dice, todo estará bien. La correspondencia se volvía más frecuente y el tono, cada vez más personal, me alegra haber podido ayudar.
Diego es un niño maravilloso, muy inteligente. ¡Qué felicidad verte ayer! Diego no dejó de hablar durante todo el día de cómo volasteis juntos una cometa. María miraba la pantalla y las letras se desdibujaban ante sus ojos. Abrió la carpeta con las fotos. Lucía, una mujer joven con ojos cansados pero vivos, Diego, un niño rubio de unos 6 o 7 años, y Carlos con una sonrisa tan cálida que María no veía en él desde hacía mucho tiempo. Más fotos. Un picnic en el Parque Chapultepec. Carlos enseñándole a Diego a montar bicicleta. Lucía soplando las velas de un pastel. ¿Era su cumpleaños? Diego dormía en las piernas de Carlos. Parecían una familia. María cerró la carpeta bruscamente, incapaz de seguir mirando. Su mano se extendió mecánicamente hacia el teléfono. Gabriela, solo a ella le podía contar esto. ¿Qué pasó?, preguntó su amiga, sin siquiera saludarla. Tu voz me asusta. Encontré, comenzó María, pero se detuvo, decirlo en voz alta lo haría real. Carlos tenía a otra mujer y, parece, otra familia. La línea estuvo en silencio por un segundo. ¿Qué?, exclamó finalmente Gabriela. ¿Estás segura? La memoria en su coche. Fotos, cartas, una tal Lucía con un niño. Oh, querida. ¿Quieres que vaya? No. Respondió rápidamente María. Valeria está en casa. Necesito pensar. No hagas nada impulsivamente. Gabriela cambió a su tono más profesional. ¿Quién sabe lo que hay realmente ahí? ¿Y si son familiares? ¿Familiares?, se rió amargamente María. A los que escondió todos estos años. ¿Y los documentos? ¿Qué tipo de papeles estaba gestionando? María abrió la tercera carpeta, archivos con códigos extraños, copias de certificados, formularios. Parecían ser documentos para un permiso de residencia. Aquí hay muchos archivos de diferentes personas. ¿Qué? La voz de Gabriela sonó sorprendida. ¿Carlos estaba falsificando documentos? Parece que sí, susurró María. Aquí hay decenas de nombres. Detente. La interrumpió Gabriela. Eso es otro tema y serio. No lo discutas por teléfono. Ahora lo más importante es la mujer y el niño. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió María sinceramente. Esa persona en las fotos. No lo reconozco. Y tan misterioso, observó Gabriela. Intenta descansar. Nos vemos mañana. Después de la conversación, María permaneció mucho tiempo en la oscuridad. El sueño no llegaba. En su mente daban vueltas fragmentos de frases de las cartas, sonrisas de las fotos, extrañas insinuaciones del gerente del banco. Por la mañana, el comprador del coche llamó y pospuso la cita para mañana. María sintió alivio, necesitaba tiempo. Valeria se había ido temprano, dejando una taza de café sin tocar y una tostada mordisqueada, un olvido inusual para su hija. María volvió a sentarse frente al ordenador. Ahora, cuando el primer shock había pasado, podía pensar con más claridad. Carlos había ayudado a refugiados con documentos, eso era un hecho. Entre ellos estaba Lucía con su hijo, con quien, aparentemente, había establecido una relación personal. Pero, ¿había sido ella la causa de sus problemas financieros? María abrió los extractos bancarios, transferencias regulares a la misma cuenta, pequeñas sumas 2 veces al mes, pero con el paso de los años se habían convertido en una cantidad considerable. ¿El beneficiario estaba indicado solo con las iniciales LS Lucía? Probablemente. María sintió una oleada de rabia. Durante todos estos años, mientras ella ahorraba, haciendo sacrificios por la educación de su hija, Carlos mantenía a otra mujer con un niño. ¿Y si ese niño era suyo? El pensamiento atravesó su mente como un rayo. Volvió a mirar las fotos, observando el rostro del niño,
cabello rubio, nariz respingona, unos ojos característicos. A los 6 a 7 años, Valeria se parecía mucho a él. María se cubrió la cara con las manos, las lágrimas que no había derramado desde el funeral comenzaron a brotar. Lloró por la injusticia, por la rabia, por la confusión. ¿Quién era él realmente? ¿Y quién era ella, la mujer que había vivido 14 años con un desconocido? Cuando las lágrimas se secaron, María tomó una decisión, tenía que descubrir la verdad, toda la verdad. En la carpeta con los documentos, encontró un archivo con una dirección, calle, número, apartamento en la zona de Nazcaplán, lejos de su barrio. María anotó la dirección, se vistió y salió decidida hacia la puerta. El viaje le llevó casi 1 hora. La zona resultó ser una típica periferia urbana, edificios de varios pisos, parques infantiles con pintura desconchada, tiendas con carteles llamativos. María estacionó frente al edificio indicado en la dirección y esperó. No sabía exactamente qué esperaba. ¿Ver a Lucía? ¿Hablar con ella? ¿Sobre qué? Hola. Soy la viuda de un hombre con el que tal vez tuviste una relación. Hacia la tarde, un taxi se detuvo frente al edificio. De él salió una mujer joven con bolsas del supermercado Soriana. Incluso desde lejos, María la reconoció, Lucía de la foto, algo más delgada, con el cabello recogido en una coleta, pero sin duda era ella. El corazón de María empezó a latir con fuerza. Quiso salir del coche, llamarla, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo observar cómo Lucía entraba al edificio y desaparecía tras la puerta. La próxima vez, pensó María, encendiendo el motor, no estoy preparada. Sin embargo, el destino decidió lo contrario. Al regresar a casa, María encontró a Valeria frente a su ordenador, el monitor brillaba con cartas abiertas de Lucía. ¿Qué es esto? La voz de su hija sonaba tensa. ¿Quién es esta mujer y por qué papá le escribe esas cosas? María se quedó parada en el umbral, sin saber qué responder. La verdad, con la que ella misma se había tropezado unas horas antes, ahora se presentaba frente a su hija en toda su fealdad. Valeria, escucha. No. Escucha tú. Valeria se levantó, apretando los puños. Siempre fuiste injusta con papá, y ahora, cuando él ya no está, lo difamas con esta basura. Yo no. Empezó a decir María, pero su hija no la dejó terminar. No lo creo. No creo que papá haya podido engañar. Esto debe ser un error o una falsificación. Tú lo inventaste todo para justificar que venda sus cosas. El rostro de Valeria se retorció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Empujó a su madre y se precipitó hacia su habitación, cerrando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. María se desplomó lentamente en una silla frente al ordenador. En la pantalla brillaba una de las últimas cartas de Carlos a Lucía. Mi querida, no puedo esperar para nuestra próxima reunión. Te extraño a ti y a Diego cada día. María cerró el archivo y apagó el ordenador. Mañana irá a ver a Lucía y enfrentará la verdad de una vez por todas. La mañana recibió a María con dolor de cabeza y pesadez en los hombros. Casi no había dormido, dando vueltas en su cabeza a las escenas de la discusión de ayer con Valeria y anticipando la conversación que tendría con Lucía. Valeria no había salido de su habitación por la noche. María se acercó varias veces a la puerta, escuchando, incluso golpeó suavemente, pero su hija no respondió. Solo por el susurro y los sollozos apagados sabía que Valeria no dormía. Ahora la puerta de la habitación de la joven estaba entreabierta. María miró dentro, estaba vacía. Sobre la cama ordenada había una nota, iré a casa de la abuela por unos días. No llames. María suspiró. A su suegra. Las relaciones con la madre de Carlos nunca fueron buenas. Dolores pensaba que su hijo había elegido una esposa de clase baja, una simple maestra, en lugar de alguien más adecuado. Quizás sea lo mejor, pensó María.
Hoy no podría haberle prestado atención. Se vistió con especial cuidado, como si fuera a una entrevista importante. De algún modo, lo era: maquillaje cuidadosamente elegido, vestido sobrio, cabello recogido, una armadura que debía protegerla de la humillación al enfrentarse a la amante de su esposo. ¿Amante? Esa pregunta no dejaba de rondar en su cabeza. Según las cartas, Carlos y Lucía tenían una relación cercana. Pero, ¿habían sido amantes en el sentido estricto, o la ayuda de Carlos había sido impulsada por compasión hacia una mujer en apuros? ¿Y Diego? ¿Podría ser hijo de Carlos? María sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos obsesivos. Demasiadas preguntas, pero hoy obtendría respuestas. El camino hacia la zona de Nazcaplán parecía interminable. María miraba por la ventana del autobús, observando cómo cambiaba la ciudad, desde el centro cuidado hasta los edificios deteriorados de los barrios de trabajadores. ¿Por qué Carlos pasaba tanto tiempo aquí? Nunca mencionó siquiera sus viajes a esta parte de la ciudad. Las preguntas se multiplicaban minuto a minuto. Cuanto más pensaba en todo esto, más comprendía cuán poco sabía sobre la vida interna de su propio esposo. Al bajar en la parada correcta, verificó la dirección escrita: quedaban unos 300 metros hasta la casa de Lucía. El viento agitaba las hojas de los árboles, desde algún lugar se escuchaba música a alto volumen, un grupo de adolescentes reía ruidosamente en un parque infantil. Un día común, una vida común para todos, menos para ella. María respiró profundamente, recobrando el ánimo, y se dirigió al edificio de apartamentos, segundo acceso, séptimo piso, apartamento 208. No recordaba cuándo fue la última vez que su corazón latió tan fuerte. El ascensor subía lentamente, chirriando con esfuerzo. María observaba su reflejo en el espejo empañado de la cabina, un rostro pálido, una mirada fija, un rostro ajeno. ¿Quién eres ahora, María?, se preguntó en silencio a su reflejo. Las puertas del ascensor se abrieron en el séptimo piso. El apartamento 208 estaba al final del pasillo, la puerta blanca normal con mirilla. María se detuvo frente a ella durante unos segundos, luego presionó con decisión el timbre. Silencio. Presionó nuevamente. Desde dentro se oyeron pasos, luego una voz infantil. ¿Quién es? La voz de María tembló. Vengo a ver a Lucía. Se escuchó un clic de la cerradura y la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba un niño rubio de unos 7 u 8 años. Él la miró con curiosidad. Mamá va a venir pronto. Fue a comprar pan, dijo el niño. Pueden pasar, esperen aquí. María parpadeó, incapaz de decir palabra. No había dudas, el niño era increíblemente parecido a Carlos, el mismo cabello rubio, el mismo corte de ojos, incluso los hoyuelos en las mejillas cuando sonreía, exactamente como los de Valeria a su edad. ¿Algo le pasó a mamá? El niño notó su mirada extraña. ¿Usted es de su trabajo? No, María tragó saliva. Solo soy una conocida. ¿Diego? Sí. El niño asintió, levantando una ceja sorprendido. ¿Cómo sabe mi nombre? María se sintió desconcertada, no había pensado en esta parte. ¿Qué estaba haciendo en la casa ajena, hablando con un niño que posiblemente? El tío Carlos me lo dijo, respondió, eligiendo la explicación más simple. Soy una amiga de él. El rostro del niño se iluminó. ¿Conoce al tío Carlos? ¿Y cuándo viene? Me prometió llevarme al parque de diversiones. Pero luego mamá dijo que se fue lejos. María sintió que el aire se le escapaba. Tío Carlos, no papá, y al parecer el niño no sabía que Carlos había muerto. Sí, él, empezó a decir, sin saber qué decir. Diego, ¿quién está ahí? Se oyó una voz femenina, y Lucía apareció en el pasillo con una bolsa de compras. Al ver a la desconocida, se quedó paralizada, la bolsa se le resbaló de las manos y mangos y aguacates cayeron al suelo. Oh, te ayudo.
exclamó Diego, agachándose a recoger las frutas. Lucía no prestó atención a los productos caídos, su mirada estaba fija en María, con los ojos muy abiertos, y en su mirada se podía leer un miedo genuino. «¿Usted?», susurró. «¿Usted es María?». María sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. Lucía sabía quién era. «Sí», respondió ella, esforzándose por mantener la compostura. «Necesitamos hablar». Lucía rápidamente desvió la mirada hacia su hijo. «Diego, querido, ve a jugar a tu cuarto. Necesito hablar con tía María». El niño claramente quería protestar, pero algo en la voz de su madre lo hizo obedecer. Lanzó una última mirada curiosa a María y se desapareció tras la puerta del cuarto de juegos. Lucía condujo a María a la cocina, pequeña, pero acogedora, con cortinas floreadas y dibujos infantiles en la nevera. En la mesa había una taza con café medio tomado y un libro de texto de inglés abierto. «Siéntate», indicó Lucía señalando una silla. Sabía que este día llegaría, solo no pensaba que tan pronto. María se sentó, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. «¿Sabías de mí?». Lucía asintió, mirando al suelo. Carlos nunca ocultó que estaba casado. Desde el principio supe que tenía una esposa e hija. Y yo no sabía que tú existías. La voz de María sonó apagada. ¿Y Diego? Al mencionar a su hijo, Lucía se tensó. «Escucha, entiendo lo que sientes, pero lo que hay entre nosotros no es como tú». «¿Diego es hijo de Carlos?», la interrumpió María. Esa era la pregunta que más la atormentaba. Lucía la miró por un largo rato, luego asintió lentamente. «Sí». Una sola palabra corta, como una condena. María sintió que no podía respirar. «¿Cuántos años tiene?». «8. Pronto serán 9». María rápidamente hizo los cálculos. 9 años atrás, ella y Carlos ya llevaban casados 5 años, Valeria tenía 8. María tragó saliva. «¿Cómo ocurrió?». Lucía suspiró. «Es una larga historia. En ese entonces trabajaba en una empresa que gestionaba documentos para migrantes de manera legal», agregó apresuradamente. «Carlos era uno de nuestros clientes. No para él, ayudaba a su amigo de Venezuela a conseguir el estatus de refugiado. Nos conocimos, comenzamos a hablar». Lucía se interrumpió, claramente omitiendo algunos detalles. «En fin, tuvimos un breve romance. Cuando supe que estaba embarazada, se lo dije de inmediato. Estaba en shock, me dijo que tenía una familia, una hija, que no podía dejar todo». María escuchaba, cerrando los ojos, como si eso pudiera aliviar el dolor de cada palabra. «No le pedí que dejara a su familia», continuó Lucía. «Le dije que me encargaría sola. Él propuso hacer un aborto», su voz tembló. «Me negué. Nos separamos». «¿Y luego?», preguntó María, abriendo los ojos. «Luego, nacía Diego, lo crié sola. Y hace 3 años empezó la guerra en mi ciudad natal en Colombia. Mis documentos, tuve problemas con ellos. Me amenazaban con la deportación, junto con Diego. Estaba desesperada y decidí buscar a Carlos. Sabía que trabajaba en un banco, con una buena posición. Pensé que quizás podría ayudar con la legalización, al menos por Diego». Lucía se levantó, sirvió agua de la jarra y bebió un sorbo. «Al principio solo me ayudó con los documentos, luego Diego enfermó, necesitaba un tratamiento costoso. Carlos empezó a ayudar económicamente, luego quiso ver a su hijo. Al principio solo se interesaba, después comenzó a venir. Y luego volvieron a ser amantes», terminó María. Para su sorpresa, Lucía negó con la cabeza. «No, no en el sentido que tú crees. Entre nosotros hubo cercanía, sí, pero no física. Estaba atado a Diego y, creo, a mí también, pero nunca», subrayó esta palabra, «nunca prometió dejarte a ti». María la miró con desconfianza.
Vi las cartas, mi querida, te extraño todos los días. Lucía sonrió débilmente. Carlos era una persona compleja. Creo que nos amaba a las dos, de maneras diferentes, a ti como esposa, madre de su hija, parte de su vida oficial, a mí como un recordatorio de otra vida libre que podría haber tenido. Y Diego, claro, se quedó en silencio. Sabes, él solía decir que Diego se parecía mucho a Valeria a esa edad. Mostraba fotos. María se tensó. ¿Te mostraba fotos de nuestra hija? Sí, respondió Lucía con simplicidad. Estaba orgulloso de ella, decía que era muy talentosa y obstinada, toda una madre. María no sabía qué decir. Todo estaba tan enredado, tan mal, una vida dividida en dos partes, dos hogares, dos mujeres, dos hijos. ¿Y los demás? Preguntó. Vi los archivos. Ayudaba a muchas personas con documentos. Lucía sintió, y en su mirada hubo un destello de orgullo. Sí. Cuando le conté sobre mis problemas, lo difícil que es para los refugiados conseguir un estatus legal, se entusiasmó con la idea. Al principio solo ayudaba con consultas, usando sus conexiones, luego empezó a hacer más. En los últimos 2 años ayudó a decenas de personas. Lo que hacía era ilegal. Eso es un crimen, observó María. Ayudaba a personas que no tenían a dónde ir, la voz de Lucía se llenó de amargura. Familias con niños, huyendo de la guerra, mujeres que podrían terminar en la calle. Sí, técnicamente era ilegal, pero moralmente. No terminó la frase, no hacía falta. En la habitación reinaba un pesado silencio. 2 mujeres, tan diferentes y tan parecidas a la vez, evitaban mirarse. ¿Sabes que murió de un aneurisma? Preguntó finalmente María. Lucía sintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Se quejaba de dolores de cabeza durante los últimos meses. Le insistí en que fuera al médico, pero siempre lo posponía, trabajaba demasiado, se preocupaba mucho. ¿Por qué no viniste al funeral? La pregunta salió de María, sorprendiendo a la misma María. Lucía la miró sorprendida. ¿Cómo podría? Sería inapropiado para ustedes, para Valeria. María de repente sintió una extraña gratitud por esa mujer. A pesar de todo, Lucía había mostrado un tacto que muchos carecen. Desde la habitación de los niños se oyó el ruido de un objeto cayendo, luego la voz de Diego. «Mamá, ¿puedo salir ya?» «Un momento más, cariño», respondió Lucía. Luego se volvió hacia María. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Buena pregunta». María ni siquiera sabía la respuesta. «No lo sé», admitió sinceramente. «Vine aquí pensando que te odiaba, que habías destruido mi familia, robado a mi esposo. Pero ahora ves que soy una víctima de las circunstancias igual que tú». María negó con la cabeza. «No lo sé, de verdad, no lo sé. Necesito procesar todo esto». Se levantó, lista para irse, pero se detuvo frente a la puerta, recordando una última pregunta importante. Carlos dejó deudas significativas. En el banco insinuaron que tenía algunos gastos personales. Lucía pareció genuinamente sorprendida. ¿Deudas? Nunca me parecía que sus finanzas iban bien. El dinero que nos daba a Diego y a mí era pequeño, cantidades regulares. No pensé que tomara préstamos. Ambas se quedaron en silencio, dándose cuenta de que la historia tenía otra capa desconocida. Tal vez ese dinero se usaba para su actividad, sugirió Lucía. Para la documentación, sobornos a funcionarios. Eso sonaba lógico. Carlos probablemente gastaba grandes sumas en su caridad clandestina sin querer tocar el presupuesto familiar. Probablemente, concordó María. Demasiados secretos para una sola persona. Abrió la puerta, pero en el último momento se volvió. Lucía, gracias por tu honestidad. Lucía sonrió débilmente.
Carlos siempre decía que tú eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Esas palabras resonaron en la cabeza de María todo el camino de regreso a casa. El apartamento la recibió con vacío y silencio. Valeria no regresó y María no esperaba eso. Ella también necesitaba tiempo para ordenar todo lo que había aprendido ese día. Entró en la oficina de Carlos. Antes, esa habitación parecía un territorio prohibido. A su marido le molestaba cuando ella tocaba o movía algo aquí. Ahora María entendía por qué. Se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Sabía la contraseña, el cumpleaños de Valeria. ¿O no? ¿Quizás era el cumpleaños de Diego? Porque nacieron con solo un año de diferencia. Para su sorpresa, la contraseña funcionó. En el escritorio solo había algunas carpetas, todas con nombres neutrales: trabajo, documentos, fotos. María comenzó a revisar su contenido meticulosamente. En la carpeta trabajo encontró documentos bancarios comunes, presentaciones, tablas, nada sospechoso. En documentos había facturas, recibos, seguros y nuevamente, nada fuera de lo común. Pero la última carpeta, fotos, resultó ser más interesante. Contenía subcarpetas con fotos familiares organizadas por años. María abrió una de ellas, sus vacaciones en Cancún, 3 años atrás. Carlos, sonriendo, abrazaba a ella y a Valeria frente al atardecer. Una familia feliz, una vida sin nubes. Todo eso ahora parecía una farsa. Quiso cerrar la carpeta, pero su mirada se detuvo en una subcarpeta con un nombre poco llamativo: Arch. Al abrirla, María descubrió decenas de archivos con documentos, pasaportes, certificados de nacimiento, permisos de trabajo, todos perfectamente elaborados, pero falsificados. Ahora veía con claridad: tras cada documento había una vida, una esperanza desesperada de una vida mejor. Y Carlos ayudaba a esas personas, violando la ley, arriesgando su libertad, su reputación y el bienestar de su familia, pero ayudando a otras familias a no derrumbarse. Otra faceta de su marido, a quien, como resultaba, no conocía en absoluto. De repente, escuchó el sonido de la puerta principal. Cerró el portátil rápidamente y miró al pasillo. En el umbral estaba Valeria, pálida, con los ojos rojos por las lágrimas. ¿Estás revisando las cosas de papá?, preguntó desafiante al ver a su madre en la puerta del despacho. María se enderezó. Sí, y te aconsejo que también las revises. ¿Para ver otra porquería sobre él? No, gracias. Valeria, escucha. María dio un paso hacia su hija, pero ella se apartó. Hoy me encontré con Lucía. Valeria se quedó quieta. ¿Con esa mujer de las cartas? ¿Por qué? Para conocer la verdad, toda la verdad. Y creo que tú también deberías saberla. No quiero saber nada, gritó Valeria. No quiero escuchar que papá era un mentiroso, un traidor. No se trata solo de eso, respondió María tranquilamente. Tu padre hizo muchas cosas ambiguas. Algunas fueron ilegales, pero muchas fueron nobles. Valeria la miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir con eso? María suspiró. Tarde o temprano esta conversación tenía que ocurrir. Mejor ahora, cuando todo está empezando a salir a la luz. Lucía tiene un hijo, se llama Diego, tiene 8 años, y es tu hermano, Valeria. Un hermano de crianza. El hijo de tu padre. El rostro de Valeria se distorsionó como si hubiera recibido un golpe. Se puso aún más pálida, tambaleó y se apoyó en la pared para no caerse. No, susurró. No, eso no es verdad. Lo vi hoy, continuó María suavemente. Es muy parecido a ti, el mismo cabello rubio, los mismos hoyuelos en las mejillas cuando sonríe. Valeria se tapó los oídos con las manos, como si pudiera bloquear físicamente esas palabras. Basta. No quiero escuchar esto. Gritó y se lanzó a su habitación, cerrando la puerta con fuerza.
Luego se escuchó el ruido de cajones abriéndose, el crujir de las cosas. María se dejó caer cansada en la silla del pasillo. Sabía que Valeria necesitaba tiempo para aceptar esta nueva realidad. Ella misma también lo necesitaba. Media hora después, la puerta de la habitación de Valeria se abrió. La joven salió con una mochila en las manos. «Me voy a casa de la abuela», dijo secamente. «No sé por cuánto tiempo». «No me llames». «Valeria». María se levantó, tratando de detener a su hija. «Por favor, hablemos. Juntas resolvamos todo esto». «No hay nada que resolver», cortó la joven. «Tú simplemente odiabas a papá, siempre lo criticabas, siempre estabas insatisfecha. Y ahora te alegras de haber encontrado toda esta basura sobre él para justificar lo que haces». Esas palabras hirieron a María más que todo lo que había descubierto sobre su esposo. «Eso no es verdad, y lo sabes», dijo en voz baja. «Yo no sé nada», respondió Valeria con amargura. «Nada sobre ti ni sobre papá. Todo lo que consideraba real resultó ser una farsa». Con esas palabras, salió de la casa. María permaneció en el pasillo durante mucho tiempo, incapaz de moverse. Luego, lentamente, volvió a la oficina de su marido, se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta con los documentos. Comenzó a examinar cada archivo, cada registro, tratando de armar, con esos fragmentos dispersos, una imagen completa de la vida de un hombre que había dormido junto a ella durante tantos años, pero que seguía siendo un desconocido. En el cajón inferior del escritorio encontró un sobre grueso, sellado y firmado con su nombre. La letra de Carlos era segura, con una ligera inclinación hacia la derecha. María miró el sobre durante mucho tiempo, sin atreverse a abrirlo. Finalmente, tomó valor y rasgó con cuidado el borde. Dentro había una carta escrita en el papel de banco. «Querida María», comenzaba. «Si estás leyendo esta carta, significa que algo salió mal». María sostenía la carta con manos temblorosas. La letra de Carlos, tan familiar, con esa inclinación característica. Ella siempre bromeaba diciendo que su letra mostraba su deseo de siempre ir hacia adelante. Ahora, esa broma parecía una amarga ironía. «Querida María, si estás leyendo esta carta, significa que algo salió mal. Tal vez ya no estoy aquí, o tal vez la verdad salió de alguna otra forma. Comenzaré con lo principal. Siempre te amé, incluso cuando hice cosas que es difícil de creer. Fuiste y sigues siendo la persona más importante en mi vida, junto con Valeria. Pero debo confesarte todo. Hace algunos años cometí un error, tuve un hijo con otra mujer. Su nombre es Lucía, y es una refugiada de Colombia. Cuando me enteré del niño, ya había regresado contigo. Volvimos a ser felices después de ese complicado periodo en nuestra relación. No podía destruirlo todo, no podía hacerles ese daño a ti y a Valeria, así que decidí olvidarlo. Me convencí de que sería lo mejor para todos. Sostenía a Lucía y al niño financieramente, pero no participaba en sus vidas. Luego, hace 3 años, Lucía apareció de nuevo. Su hijo, mi hijo, estaba enfermo. Ella se enfrentaba a la deportación. No podía ignorarlo, comencé a ayudarles primero solo con dinero y contactos, luego me involucré más. Me convertí en parte de una red que ayudaba a personas desesperadas como Lucía, refugiados sin papeles, familias en situaciones sin salida. Lo que hice fue ilegal, falsificación de documentos, sobornos a funcionarios. Si esto sale a la luz, habrá serias consecuencias. Arriesgué no solo mi libertad, sino también el bienestar de nuestra familia. No hay justificación para ello. En las últimas semanas me he sentido cada vez peor, dolores de cabeza constantes, debilidad. Me hice un examen a escondidas de ti, el diagnóstico no es bueno, aneurisma en los vasos del cerebro. Los médicos dicen que necesito cirugía, pero hay muchos riesgos. Quería contarte todo antes de la operación, sobre Lucía y Diego, sobre mis actividades clandestinas.
Iba a hacerlo después del cumpleaños de Valeria, para no arruinar la fiesta. Ni siquiera sé si tendré el valor de hacerlo. Si algo me pasa, por favor, cuida de ellos. No de Lucía, ella es fuerte, saldrá adelante, pero... de Diego, él no tiene culpa de nada. Y también, protege a Valeria de posibles problemas derivados de mi actividad. Todos los documentos que pueden comprometerme están en una caja de seguridad del banco. La llave está en el cajón derecho de mi escritorio, en la caja con los gemelos. Perdóname, si puedes. No merezco tu perdón, pero aún así espero recibirlo. Siempre tuyo, Carlos. María dejó la carta sobre sus rodillas, las lágrimas caían por sus mejillas, pero casi no las notaba. Todo encajaba y, al mismo tiempo, todo se derrumbaba, la doble vida de Carlos, su enfermedad repentina, su secretismo en los últimos meses. La carta estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. Nunca se atrevió a contar la verdad, aunque planeaba hacerlo. No pudo o no tuvo el valor. María se levantó, se acercó al escritorio, abrió el cajón derecho. La caja con los gemelos, una pequeña caja de madera que le había regalado a Carlos por su 5º aniversario de bodas. Dentro, bajo el cojín de terciopelo, efectivamente encontró la llave con la etiqueta, el número de la caja de seguridad y la dirección de la sucursal. Mañana irá al banco y tomará los documentos, pero hoy tenía que decidir qué hacer con Valeria. La casa de su suegra siempre había causado en María sentimientos encontrados, grande, cuidada, con un jardín perfecto y totalmente incómoda, como Dolores misma, impecable por fuera, fría por dentro. María tocó la puerta, nerviosa, arreglándose el cabello. No la había avisado de su visita, había llamado a Valeria, pero no contestaba. La puerta fue abierta por la sirvienta, que la condujo al salón. Dolores estaba sentada en una silla con bordados en las manos, postura impecable, corte de pelo perfecto, un vestido caro pero sobrio. María. Ni siquiera se levantó. ¡Qué visita tan inesperada! Buenas tardes, doña Dolores, vine por Valeria. La suegra dejó la labor de bordado. Valeria no quiere hablar contigo. Está muy molesta. Lo sé, María respiró profundamente. Pero ella necesita conocer toda la verdad. ¿La verdad? Las cejas de Dolores se alzaron. ¿Sobre qué mi hijo supuestamente tuvo alguna aventura? Valeria me contó esa fantasía tuya. Eso no es una fantasía. Respondió María con firmeza. Carlos tenía un hijo con otra mujer. El niño tiene 8 años, se llama Diego. Me encontré con su madre, vi al niño, y la semejanza es indiscutible. Dolores se puso pálida, por primera vez su rostro mostró emociones genuinas. Eso es imposible. Susurró. Carlos nunca. Yo también lo pensaba. María sacó de su bolso una foto que había impreso desde la memoria USB. Mira por ti misma. La suegra se puso lentamente los anteojos, tomó la foto y observó detenidamente la imagen de su hijo con Lucía y Diego. Dios mío, exclamó. Se parece tanto a Carlos de niño. Sí, asintió María. Y también a Valeria. Dolores devolvió la foto y se quitó los anteojos, sus manos temblaban visiblemente. ¿Por qué viniste? ¿Para regodearte? ¿Para mostrarme que mi hijo no era tan impecable como yo pensaba? No, respondió María cansada, vine porque Valeria tiene que conocer la verdad, toda la verdad sobre su padre, sobre su hermano, y porque, vaciló, porque Carlos querría que fuéramos una sola familia, a pesar de todo. ¿Encontraste algunas cartas? Dolores se inclinó hacia adelante. ¿Dejó algo? Sí, María asintió. Una carta para mí. La escribió poco antes de morir, ya sabiendo de su enfermedad. El rostro de la suegra se hundió aún más. ¿Él lo sabía? Susurró. ¿Y no me lo dijo? No le dijo a nadie, respondió María suavemente, no quería preocuparnos.
Un silencio pesado se extendió. Luego, Dolores de repente rompió a llorar, sollozos contenidos, pero con un quiebre tan profundo que el corazón de María se apretó. Esa mujer fuerte, orgullosa, que nunca mostraba debilidad, ahora parecía completamente quebrada. Siempre fue así, dijo entre lágrimas. Nunca compartía sus problemas. Desde niño, yo puedo hacerlo solo, mamá, siempre solo, incluso cuando le dolía o le asustaba. Pensé que lo conocía bien, pero en realidad no lo conocía en absoluto. María tocó torpemente la mano de su suegra. Creo que ninguno de nosotros lo conoció realmente. Dolores levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Él te amaba, ¿sabes? Incluso cuando pasaron por ese periodo difícil antes de su viaje a Guadalajara, siempre decía que tú eras lo mejor que le había pasado. María sintió un nudo en la garganta. Qué ironía escuchar esas palabras de la mujer que siempre había dejado claro que su nuera no era lo suficientemente buena para su hijo. Gracias, apenas pudo decir. Valeria está en el jardín, dijo de repente Dolores, limpiándose las lágrimas. Ve a hablar con ella. Ella debe conocer la verdad de ti, no de mí. Valeria estaba sentada en un banco entre las rosas, con auriculares en los oídos y dibujando en un cuaderno, la única actividad que siempre la calmaba. Al ver a su madre, se dio la vuelta de forma demostrativa. María se sentó junto a ella y tocó cuidadosamente su hombro. Valeria dio un brinco, quitándose los auriculares. Te pedí que no vinieras. Encontré una carta de papá, dijo María en voz baja. La escribió poco antes de morir. Creo que deberías leerla. Le extendió el sobre. Valeria miró el sobre durante un largo rato, sin atreverse a tomarlo. Ahí está todo, ¿verdad? ¿Sobre esa mujer? ¿Sobre el niño? Sí, asintió María. Pero también hay mucho más, sobre sus sentimientos hacia nosotros, sobre por qué nunca nos dijo la verdad. Finalmente, Valeria tomó la carta, la abrió y comenzó a leer. A medida que leía, su rostro cambiaba, de la incredulidad al shock, del shock a una profunda tristeza. Al terminar, levantó los ojos, llenos de lágrimas, hacia su madre. ¿Realmente estaba enfermo? ¿Sabía que podía morir? Parece que sí, respondió María. La aneurisma es una condición peligrosa. Probablemente los médicos lo advirtieron sobre los riesgos. Y quería contarnos todo, susurró Valeria, después de mi cumpleaños. Sí, María abrazó a su hija por los hombros. No quería esconderlo para siempre, simplemente no pudo hacerlo a tiempo. Valeria enterró su rostro en el hombro de su madre y rompió a llorar, fuerte y sin contenerse, como no lo había hecho ni siquiera en el funeral. María la abrazaba con fuerza, acariciando su espalda, permitiéndole liberar todas las emociones acumuladas. «Lo estoy tan enojada con él», sollozó Valeria. «Y lo extraño tanto». «Lo sé, querida, yo también», respondió María. Se quedaron sentadas por un largo rato, abrazadas, bajo el susurro de las hojas y el suave aroma de las rosas marchitas. «¿Y qué tal él, ese niño?», preguntó de repente Valeria, un poco más tranquila. ¿Este Diego?» María sonrió, aunque aún con los ojos húmedos. «Es simpático, rubio, como tú a su edad. Abierto, extrovertido, le gusta dibujar. Toda la casa de él y Lucía está llena de sus dibujos». ¿Sabe de papá? Valeria se apartó, secándose las lágrimas. Sabe que Carlos fue una persona cercana a él. Pero, parece que no sabe que él murió. Lucía le dijo que papá se fue lejos. «Me gustaría verlo», dijo en voz baja. «¿Puedo?». Estas palabras tomaron a María por sorpresa. La miró con asombro y un súbito sentimiento de orgullo. «Claro, si realmente lo deseas». «¿Puedo hablar con Lucía?». «Sí», respondió con firmeza Valeria. «Si de verdad es mi hermano, creo que papá querría que nos conociéramos».
María abrazó a su hija aún más fuerte. Estoy orgullosa de ti. ¿Lo sabes? Valeria sonrió débilmente. ¿Por qué quiero conocer al niño cuya existencia destruyó mi idea de nuestra familia? Porque eres más sabia de lo que era yo a tu edad, respondió María con seriedad. Porque ves lo que realmente importa y no te quedas atrapada en las ofensas. No sé, suspiró Valeria. Todavía estoy muy enojada con papá y contigo también por soltarme todo esto. Lo entiendo, asintió María. Y te pido disculpas por ello. Yo también estaba en shock, no sabía cómo proceder. Valeria la miró con más atención, como si la estuviera viendo por primera vez, no la madre omnisciente, sino una persona tan confundida como ella misma. Vamos a casa, sugirió María. Mañana tendremos que ir al banco a sacar los documentos de la caja de seguridad y después veremos qué hacer. Valeria asintió. Necesito despedirme de abuela. Regresaron a la casa. Dolores las esperaba en la sala, ya lista, con su habitual expresión inexpresiva, solo los ojos rojos delataban su estado emocional. ¿Se van?, preguntó. Sí, abuela. Valeria se acercó y la abrazó torpemente. Pero prometo que volveré el fin de semana. La suegra la miró sorprendida, luego dirigió su mirada hacia María por encima de la cabeza de su nieta. María sonrió débilmente. Por primera vez en 14 años, algo parecido a una comprensión mutua surgió entre ellas. En casa, Valeria se fue directamente a su habitación, diciendo que quería estar sola. María no objetó, ambas necesitaban tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Se sentó en una silla en la sala, mirando distraídamente las fotos familiares en la pared. Momentos felices, congelados para siempre. ¿Fueron reales? ¿O incluso entonces Carlos ya vivía su vida doble? Sonó el móvil, el número de Gabriela. Hola, respondió María. Perdona por no haberte devuelto la llamada. Ya estaba a punto de ir a buscarte con la policía. La voz de su amiga sonaba genuinamente preocupada. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? María resumió brevemente los eventos de los últimos días, el encuentro con Lucía, el descubrimiento de la carta, la reconciliación con Valeria. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriela. ¿Cuáles son tus planes? No lo sé, respondió María sinceramente. Mañana voy a recoger los documentos de la caja de seguridad, a ver qué hay ahí. Necesito saber si hay algún riesgo para Valeria y para mí. ¿Y qué pasa con esa mujer, Lucía? ¿Qué vas a hacer con ella? María se quedó pensativa. ¿Qué sentía realmente por Lucía? Ya no era odio, eso estaba claro. Más bien, sentía una extraña solidaridad. Ambas amaron al mismo hombre, ambas fueron engañadas por él y ahora ambas deben seguir adelante. No voy a hacer nada malo, si eso es lo que piensas, finalmente respondió. Valeria quiere conocer a Diego. Creo que está bien. Vaya, exclamó Gabriela. Me sorprendes, amiga. Yo en tu lugar. ¿Qué?, preguntó María, cuando Gabriela se quedó callada. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Probablemente haría lo mismo. ¿De qué sirve enojarse con ellos? Son unas víctimas de las circunstancias. María sonrió. Gabriela siempre sabía sorprender con su perspicacia, oculta bajo una máscara de desparpajo. Oye, propuso de repente su amiga, ¿quieres que vaya con una botella de vino? Nos sentamos, hablamos. No deberías quedarte sola hoy. No hace falta, respondió María suavemente. Valeria está en casa. Ella aún no está lista para recibir visitas, y yo necesito estar sola con mis pensamientos. Como digas, aceptó Gabriela. Pero si necesitas algo, llámame en cualquier momento. Después de la conversación, María se quedó un largo rato en el silencio de la sala, reflexionando sobre la visita al banco que tenía por delante. ¿Qué podría haber en esa caja de seguridad?
¿Qué tan graves eran los asuntos en los que se había involucrado Carlos? ¿Y cómo proteger a Valeria de las posibles consecuencias? Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro, las farolas se encendieron. Una calle común, casas comunes, gente común. ¿Cuántos de ellos, se preguntó, viven una vida doble, ocultando secretos a los más cercanos? Golpeó la puerta de la habitación de Valeria y la chica apareció en el pasillo. «Mamá, ¿vas a cocinar?» «Tengo hambre». María sonrió, casi era una pregunta cotidiana, casi una vida normal. «Claro, ahora preparo algo». Tal vez, pensó, podrán hacerlo. Tal vez podrán reconstruir algo nuevo a partir de los pedazos de su vida pasada, no tan perfecto como antes, pero sí algo real. A la mañana siguiente, María fue al banco. Valeria quería acompañarla, pero María insistió en que su hija se quedara en casa, por precaución. No se sabía qué podría haber en esos documentos. El empleado del banco revisó los papeles de María, confirmó su derecho de acceso a la caja de seguridad como heredera y la condujo a la sala especial. ¿Necesita tiempo para revisar el contenido?, preguntó él. Sí, si es posible, respondió María. Claro. La dejaré sola, pero estaré cerca. Simplemente presione el botón de llamada cuando termine. Al quedar sola, María introdujo la llave en la cerradura de la caja y la giró. Dentro encontró una carpeta gruesa con documentos, varias memorias USB y un sobresellado con la inscripción VM, las iniciales de Valeria. María abrió la carpeta. Como había sospechado, dentro estaban copias de documentos falsificados, extractos bancarios, nombres y contactos de personas a las que Carlos había ayudado, decenas, si no cientos, de personas, en su mayoría familias con niños de zonas de conflicto. Revisó los papeles. Si estos documentos caían en manos de las autoridades, Carlos enfrentaría serias consecuencias. Pero él ya no estaba. ¿Y qué hacer con los que quedaron? Con las personas que usaron esos documentos, con ella y Valeria, formalmente ajenas, pero financieramente vinculadas a esa actividad. María cerró la carpeta y tomó el sobre para Valeria. Quiso abrirlo, pero no se atrevió. Fuera lo que fuera, era una carta personal de su padre para su hija. Pensó un momento. ¿Destruir los documentos? ¿Conservarlos como prueba de que su marido intentaba ayudar a la gente y no solo gastaba dinero en su amante? ¿O entregarlos a alguien que pudiera continuar con su labor? El último pensamiento la hizo detenerse. ¿Continuar con su labor? ¿En serio? Ella, profesora de idiomas extranjeros, que nunca había violado ni siquiera una regla de tráfico, de repente pensaba en actividades ilegales. Pero algo en esa idea la cautivó, no la ilegalidad, sino el sentido de ayudar a aquellos que ya no tienen a dónde ir, de ser la última esperanza para los desesperados. María guardó todo cuidadosamente de vuelta en la caja y presionó el botón de llamada. Ahora tenía que concentrarse en otra cosa, en reunir lo que quedaba de su familia. Al salir del banco, marcó el número anotado ayer antes de irse de la casa de Lucía. «Hola», respondió una voz femenina cautelosa. «Lucía, soy María. Mi hija quiere conocer a Diego. ¿Es posible?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sí», finalmente respondió Lucía. «Claro, Diego también quiere. Siempre pregunta por los otros hijos del tío Carlos. ¿Cuándo quieren venir?» «Hoy, tal vez», sugirió María. «A las 5. «Perfecto», aceptó Lucía. «Nos vemos entonces». Después de la llamada, María permaneció unos momentos en los escalones del banco, observando los coches que pasaban. Una extraña sensación de paz la invadió por primera vez en muchas semanas tras la muerte de su esposo. Como si el peso que había estado arrastrando todo este tiempo no fuera su muerte ni los problemas financieros, sino sus secretos ocultos. Ahora, que la verdad había salido a la luz, finalmente podía comenzar a vivir de nuevo, no igual que antes, de otra forma,
pero sin mentiras, sin doble fondo, sin las sombras del pasado persiguiéndola en cada paso. De repente recordó una de las últimas conversaciones con Carlos. Él se veía cansado y distraído. Ella le preguntó si todo estaba bien. Solo estoy pensando mucho últimamente, había respondido. Sobre lo que realmente importa, sobre lo que quedará después de nosotros. Ahora entendía lo que quería decir. María bajó los escalones y se dirigió a la parada. Tenía por delante una conversación difícil con Valeria y luego un encuentro aún más difícil entre las dos mitades de la familia de Carlos, la oficial y la secreta, las dos partes de su vida que él nunca pudo juntar. Pero tal vez ella sí pudiera hacerlo. Mamá, ¿cómo me veo? Valeria nerviosamente se arreglaba el cabello frente al espejo en el pasillo. María sonrió, mirando a su hija. Hoy, Valeria le recordaba especialmente a Carlos, el mismo brillo decidido en los ojos, el mismo hombro tenso hacia adelante cuando estaba nerviosa. «Estás preciosa», respondió María, pero no era necesario vestirse tanto. «Es solo una reunión con mi hermano, de quien me enteré hace 3 días». «Sí, lo recuerdo». Su voz sonaba nerviosa, pero no con enojo, un progreso. «No todo tiene que salir perfecto de inmediato», dijo suavemente María. «Es solo el primer encuentro, tendrán tiempo». «Lo sé», Valeria respiró profundamente. «Solo quiero que todo salga bien, por papá». «Y por ti misma», agregó María. «No tienes que obligarte a querer a ese chico solo porque sea tu hermano. Date tiempo para entender lo que realmente sientes». «¿Y tú?», preguntó de repente Valeria, mirando a su madre en el espejo. «¿Qué sientes realmente cuando piensas en el encuentro con ellos? ¿De verdad estás lista?». María se detuvo. Podría mentir, decir una frase común sobre aceptar la situación, pero Valeria merecía honestidad. «Honestamente, no lo sé», respondió en voz baja. «Una parte de mí todavía está enojada con papá, con Lucía, con toda esta situación. Otra parte de mí tiene miedo del encuentro, pero la otra entiende que ellos también son víctimas de las circunstancias y Diego definitivamente no tiene culpa de nada». Valeria asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba escuchar. «Entonces vamos, resolvámoslo en el lugar». Bajaron las escaleras y tomaron un taxi. Durante todo el trayecto a la casa de Lucía, Valeria permaneció en silencio, sosteniendo fuertemente en sus manos una pequeña bolsa, un regalo para Diego. María no preguntó qué había dentro, era un gesto personal de su hija, su propia decisión. Lucía abrió la puerta de inmediato, como si ya la estuviera esperando. Estaba tan nerviosa como Valeria, pálida, con una sonrisa nerviosa, vestida con un vestido sencillo pero ordenado. «Hola», dijo, apartándose para dejarlas entrar. «Pasen, por favor». Entre las mujeres colgó un momento incómodo. Ya se habían encontrado antes, en el día en que María vino en busca de la verdad. Pero entonces la conversación se centraba en Carlos, ahora, tendrían que interactuar directamente entre ellas, sin la figura del hombre. El apartamento se veía diferente al de la última vez que María estuvo allí. Estaba limpio, con un jarrón de flores en la mesa y cortinas nuevas en las ventanas. Era evidente que Lucía se había preparado para este encuentro y lo consideraba importante. «¿Y dónde está?», empezó a preguntar Valeria, mirando alrededor. «Diego está en su habitación», explicó Lucía. «Está un poco nervioso. Le dije que hoy iba a venir una invitada especial, su hermana». Lucía pronunció la última palabra con una pausa, como si la estuviera probando. «¿Y cómo reaccionó?», preguntó María con tensión en su voz, que no logró esconder. «Hizo 1000 preguntas», sonrió ligeramente Lucía. «¿Por qué no lo supo antes? ¿Por qué su hermana nunca había venido? ¿Se parece a él? ¿Y le dijiste que su padre murió?», preguntó Valeria en voz baja. Lucía negó con la cabeza, evitando mirar a María. «No, aún no.
Quería hablar primero con ustedes sobre eso, vaciló un momento mientras elegía sus palabras. Verán, Diego no sabe que Carlos era su padre. Él pensaba que solo era un buen amigo, aunque, claro, estaba muy unido a él. Si le digo que Carlos fue su padre y que además murió, temo que será demasiado para él. Valeria frunció el ceño mientras procesaba la información. ¿Entonces no puedo llamarlo mi hermano? Sí puedes, respondió Lucía rápidamente. Le expliqué que Carlos tenía una hija y que ahora quería conocer a Diego. Él entiende que están de alguna manera relacionados. Solo que podemos ir dándole la información poco a poco, cuando él esté listo. María sintió una oleada de irritación dentro de ella, más omisiones, más medias verdades. ¿No era esto lo que los había metido en esta situación? ¿Y cuándo, según tú, estará listo? Preguntó con más dureza de la que pretendía. ¿No estás cometiendo el mismo error que Carlos, posponiendo una conversación difícil? Lucía se sonrojó. No es lo mismo, respondió en voz baja pero firme. Carlos escondió la verdad de ustedes, los adultos. Yo solo trato de proteger al niño de información demasiado complicada que podría no ser capaz de manejar. Diego es un niño muy sensible. Mamá, Valeria puso la mano en el hombro de María, Lucía tiene razón. Hoy simplemente conozcámonos, lo demás podemos hablarlo después. María respiró profundamente, obligándose a calmarse. Valeria tenía razón, no valía la pena comenzar con un conflicto, especialmente cuando lo que estaba en juego era el bienestar de un niño. Está bien, aceptó María. Hagámoslo así. Lucía sintió aliviada y se dirigió hacia la habitación de los niños, pero la puerta se abrió antes de que pudiera llegar. En el umbral estaba Diego, un niño rubio con una camisa ordenada y jeans, con ojos azules curiosos. Se movía de un pie a otro, observando a las invitadas. Hola, dijo. Tú eres tía María. Te recuerdo. Luego, miró a Valeria y se quedó quieto, con los ojos bien abiertos. ¿Y tú eres Valeria? Mamá dijo que eres mi hermana. Valeria sonrió incómoda. Sí, soy Valeria. Hola, Diego. El niño se acercó y la miró atentamente. ¿Es cierto que también dibujas? Mamá dijo que dibujas muy bien. Es cierto, asintió Valeria. Estudio en la Universidad de Arte. ¡Qué genial! El rostro del niño se iluminó. ¿Puedo ver tus dibujos? Claro, Valeria sacó su teléfono. Tengo fotos de algunos trabajos. El hielo se rompió. María y Lucía se miraron, aliviadas, aunque la tensión entre ellas no había desaparecido completamente. Valeria y Diego se acomodaron en el sofá, concentrados en ver la galería de fotos en el teléfono. ¿Les gustaría tomar un café? Preguntó Lucía después de un breve silencio. He preparado flan. María la siguió a la cocina, notando cuán incómodas se sentían ambas. Mientras Lucía preparaba el café, María miraba los dibujos infantiles que estaban pegados con imanes en la nevera. Realmente tiene talento, observó, tratando de iniciar una conversación casual. ¿Cómo Valeria a su edad? Carlos también lo decía, respondió Lucía en voz baja, sin mirarla. Supongo que es genética. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Mencionar a Carlos, comparar a los niños, todo parecía resaltar la artificialidad de su situación. Lucía, María decidió romper el silencio, me gustaría hablar de algo relacionado con las finanzas. Lucía se tensó, su espalda se enderezó. Nunca le pedí dinero a Carlos, él insistió en que quería ayudar a Diego. No voy a pedirles nada a ustedes. Lo sé, la interrumpió María. No se trata de eso. Carlos dejó deudas, es cierto, pero después de su muerte, me corresponde una compensación por seguro, una cantidad considerable. Una parte de eso quiero. Creo que lo correcto sería que parte de ese dinero se destinara a la educación de Diego.
Lucía se giró bruscamente, una sombra de ofensa cruzó sus ojos. ¿Qué? No, no puedo aceptarlo. No necesitamos limosna. No es limosna, replicó María, sintiendo cómo la irritación subía en su garganta. Es para Diego, el hijo de Carlos. Estoy segura de que él lo querría. Yo puedo cuidar a mi hijo sola, dijo Lucía con firmeza. He manejado todo este tiempo y seguiré haciéndolo. No se trata de si puedes o no, respondió María, tratando de mantenerse tranquila, aunque dentro de ella todo hervía. ¿Por qué esta mujer rechazaba la mano amiga que ella intentaba tenderle? Se trata de que Diego tiene derecho a una parte de la herencia de su padre, igual que Valeria. Lucía guardó silencio, claramente luchando con sus sentimientos encontrados. Escucha, María suavizó su tono, entiendo tu orgullo, pero aquí no se trata de nosotras, sino del futuro del niño. ¿Vas a privarlo de sus oportunidades por tu principio? No fue la forma más sutil de abordar el tema, pero funcionó. Lucía se desplomó lentamente en la silla, sus hombros se hundieron. Todo es tan complicado, dijo en voz baja. Tengo miedo de que si acepto tu ayuda, las cosas cambien, que empiecen a decirme cómo criar a Diego, o que él piense que no puedo cuidarlo sola. No voy a interferir en tu relación con tu hijo, la tranquilizó María. Solo quiero que él tenga todas las oportunidades que su padre, si estuviera vivo, le hubiera dado, y las mismas que tiene Valeria. Desde la sala, se oyó la risa de Diego y Valeria. Ambas prestaron atención a ese sonido, tan natural, tan inesperado en la situación que vivían. Está bien, finalmente dijo Lucía. Hablemos de esto, pero no hoy, y no puedo prometer que acepte. Necesito pensar. Es honesto, asintió María. Tenemos tiempo por delante para hablar de todo. Cuando volvieron a la sala, Valeria y Diego ya habían dejado los dibujos y estaban entusiasmados discutiendo sobre sus libros favoritos. ¿Entonces a ti también te gustan las historias de dragones?, preguntaba Diego, con los ojos brillando. Claro, respondió Valeria. Cuando tenía tu edad, tenía toda una colección de libros sobre ellos. Algunos aún los conservo, puedo dejártelos para que los leas. ¿De verdad? María los observaba con sorpresa y una especie de alegría tranquila. Si no fuera por el parecido familiar, se podría pensar que estos dos se conocían desde hace años, tan fácil que fue para ellos encontrar un lenguaje común. Tengo algo para ti, dijo Valeria de repente, sacando de su bolso un pequeño paquete. Toma. Diego deshizo el regalo con entusiasmo. Dentro había un set de lápices profesionales para dibujar y un pequeño cuaderno de cuero. ¡Guau!, exclamó el niño. Son lápices de arte de verdad. Gracias. Corrió a abrazar a Valeria, quien se quedó desconcertada por un segundo, pero luego la abrazó torpemente. Pensé que tal vez podríamos dibujar juntos, sugirió Valeria, apartándose. Tengo un cuaderno que me regaló papá, o sea, el tío Carlos, para mi cumpleaños. Lo guardo para ocasiones especiales. Al mencionar a Carlos, el ambiente en la habitación cambió. Valeria echó una mirada rápida a su madre, y Lucía se tensó. Pero Diego, aparentemente, no lo notó, ya había corrido a su habitación a buscar el cuaderno. Es tan parecido a papá, dijo Valeria en voz baja, cuando el niño ya había desaparecido. Los mismos gestos, la misma manera de hablar. María asintió en silencio, también notó ese parecido, y le causaba tanto dolor como un extraño consuelo. La noche transcurrió sorprendentemente bien, dadas las circunstancias. Tomaban café con flan, Valeria y Diego dibujaban juntos, mientras María y Lucía, sentadas en lados opuestos de la mesa, mantenían una conversación cautelosa sobre la escuela, las aficiones de los niños, el clima, todo menos lo que realmente las unía. Cuando llegó el momento de despedirse, Diego parecía molesto. ¿Volverán a venir?, preguntó, mirando de Valeria a María. ¿Pronto? Claro, respondió Valeria antes de que María pudiera abrir la boca.
Si tu mamá no tiene problema, podría ir de vez en cuando a mostrarte nuevas técnicas de dibujo. Lucía y María se miraron. En ese momento surgió un entendimiento silencioso entre ellas. Por más que ocurriera entre ellas, los niños no debían sufrir. Claro, asintió Lucía. Estaremos encantadas. Ya en el taxi camino a casa, Valeria dijo en voz baja. Sabes, mamá, pensé que sería más difícil. Ese Diego es un buen chico. Sí, coincidió María. Es un buen chico. Y Lucía también está bien, continuó Valeria cuidadosamente, como temiendo tocar un tema delicado. Se nota que le importa mucho. María guardó silencio, mirando por la ventana, no estaba lista para hablar sobre sus sentimientos hacia Lucía, que eran complejos y demasiado contradictorios. Mamá, Valeria se giró hacia ella. ¿Qué había en la carta que papá dejó para mí? Esa que encontramos en la caja de seguridad. María se estremeció. Después de esa conversación no habían vuelto a tocar el tema. Valeria había tomado el sobresellado con sus iniciales, pero nunca había dicho qué contenía. Es algo personal, respondió suavemente María. No tienes que contarme si no quieres. Valeria estuvo callada por un largo rato, mirando sus manos. Él pedía perdón, finalmente dijo en voz baja. Por no haber sido honesto conmigo, por no haber podido crear una familia completa para mí. Y habló un poco sobre Diego, dijo que le gustaría que algún día nos conociéramos, su voz se quebró. Y también dijo que siempre me amó a mí y a ti, que toda esta situación no cambiaba el hecho de que nuestra familia fue real. María sintió como las lágrimas se le acumulaban en la garganta. Carlos, con todos sus errores, al menos había intentado arreglar las cosas, aunque demasiado tarde, aunque torpemente, pero lo había intentado. Creo que tenía razón, dijo ella, apretando la mano de su hija. Nuestra familia realmente fue real, solo que incompleta, como resultó ser. ¿Y ahora? Preguntó Valeria, levantando la vista. ¿Qué somos ahora? María no sabía qué responder. Ya no eran la familia que fueron, pero tampoco eran algo nuevo. Estaban atrapadas en algún lugar en una encrucijada, tratando de encontrar su camino en las circunstancias cambiadas. Estamos en proceso, dijo finalmente, y está bien. Los meses siguientes fueron tanto difíciles como sorprendentes. Valeria comenzó a visitar a Diego regularmente y a veces lo llevaba a exposiciones y museos. El niño florecía en su compañía, presentando con orgullo a su hermana mayor a todos. La relación entre María y Lucía seguía siendo complicada. Llegaron a un compromiso respecto al apoyo financiero. María abrió una cuenta a nombre de Diego para su educación futura y Lucía aceptó recibir una ayuda mensual, aunque pequeña, para las necesidades actuales del niño. Pero también hubo conflictos. Cada decisión relacionada con Diego se convirtió en un campo potencial de batalla, desde la elección de la escuela hasta el horario de visitas. Lucía reaccionaba fuertemente ante cualquier intento de María de influir en la crianza de su hijo, y María a veces sentía que Lucía no valoraba suficientemente su ayuda y contribución. Sin embargo, poco a poco empezaron a encontrar un entendimiento. Un factor común fue el lamento por Carlos, esa parte de él que cada una había conocido y amado. A veces, mientras tomaban café, mientras los niños estaban ocupados con sus cosas, compartían recuerdos de él, eligiendo cuidadosamente historias neutrales, pero aún así creando una imagen más completa de la persona que había unido sus destinos. Inesperadamente, Dolores jugó un papel importante en su acercamiento. Al principio, la suegra de María se negaba rotundamente a reconocer la existencia de la segunda familia del hijo, pero poco a poco, especialmente después de conocer a Diego, cuya visita había sido traída por Valeria, su posición se suavizó. En el hay tanto de Carlos, dijo un día con voz temblorosa, observando al niño mientras ensamblaba un modelo de avión. Justo como él era de niño. Este reconocimiento fue una especie de bendición para su relación no ortodoxa.
Dolores comenzó a invitar a Diego a su casa con regularidad, a comprarle regalos, a llamarle para interesarse por sus éxitos en la escuela. Incluso invitó varias veces a Lucía a tomar café, reuniones que comenzaban en una atmósfera tensa, pero gradualmente se volvían más relajadas. 6 meses después de su primer encuentro, María tomó una decisión importante. Los documentos de la caja de seguridad dejados por Carlos la impulsaron a pensar en algo que gradualmente se convirtió en planes y luego en acciones concretas. A través de conocidos de Lucía, encontró una firma legal que ayudaba a los migrantes a obtener documentos de manera legal. Parte del dinero de la póliza de seguro de Carlos lo invirtió en la creación de un pequeño centro de caridad, donde las personas en situaciones difíciles podrían recibir ayuda legal gratuita. ¿Por qué lo haces?, preguntó Lucía cuando María le contó su idea. No es tu problema. Tal vez solo estoy tratando de entender, respondió María después de una pausa. ¿Por qué fue tan importante para él? ¿Por qué arriesgó todo? Y eso solo era parcialmente cierto. La verdad completa era más compleja. Al crear el centro, María estaba construyendo un puente entre dos partes de la vida de Carlos, esas que él nunca pudo unir mientras vivió. Ella completaba su obra, pero lo hacía a su manera, abiertamente, legalmente, sin secretos ni mentiras. En el aniversario de la muerte de Carlos, todos juntos visitaron el cementerio, María, Valeria, Lucía, Diego y Dolores. Fue la primera vez que el niño supo la verdad sobre su padre, sobre quien realmente había sido el tío Carlos para él y que nunca regresaría. Diego lloró, apoyado en el hombro de su madre, y luego permaneció largo rato junto a la lápida, poniendo sobre ella su mejor dibujo. ¿Soy huérfano ahora?, preguntó luego, mirando a María con sus ojos azules y limpios, tan parecidos a los de Carlos. No, respondió ella con firmeza, poniéndose de rodillas ante él. Tienes a tu mamá, que te quiere más que a nada en el mundo. Tienes a tu hermana Valeria, a la abuela Dolores, y yo también siempre estaré cerca, si me necesitas. Diego reflexionó sobre esto, luego, de repente, la abrazó con fuerza y confianza. María se quedó quieta por un momento, luego lo abrazó de vuelta, sintiendo como algo dentro de ella finalmente se liberaba, el peso que había llevado todo este tiempo. Esa noche, cuando todos se fueron, María se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando las estrellas. Pensaba en Carlos, en cómo había cambiado su vida después de su muerte, en los secretos que se llevó consigo y en la nueva realidad que todos tendrían que crear. Aún estaban al principio de ese camino. Delante de ellas esperaban nuevos conflictos y compromisos, momentos de acercamiento y distanciamiento, pero por primera vez en muchos meses, María sentía que ese camino no las llevaba a la nada, que de los fragmentos de la vida anterior se podía construir algo nuevo, no perfecto, con costuras y grietas, pero aún así digno de luchar por él. Las sombras del pasado todavía oscurecían su presente, pero ahora María sabía que esas sombras no eran eternas y que, aunque no podían deshacerse completamente de ellas, podían aprender a vivir de tal manera que las sombras se convirtieran solo en parte del cuadro, no ocultando la luz, sino haciéndola más volumétrica, más profunda y más auténtica. 2 años después. ¿Cómo me veo? María se ajustó el cuello de su blusa mientras miraba su reflejo en el espejo. Estás preciosa. Sonrió Valeria, ahora estudiante de la Facultad de Lingüística. Solo no te pongas tan nerviosa, este es tu proyecto al fin y al cabo. Hoy se inauguraba el Centro de Apoyo Esperanza, la creación de María, en la que había invertido no solo el dinero del seguro de Carlos, sino también todo su ser. Un lugar donde los refugiados y migrantes podían recibir ayuda legal y social de manera completamente legal. A la entrada del pequeño edificio de 2 pisos ya se habían reunido los invitados, en su mayoría voluntarios, futuros empleados y algunos periodistas. Pero María no los buscaba a ellos. Ahí están. Valeria levantó la mano al ver el coche de Dolores llegando. De él salieron Lucía y Diego. El niño acababa de cumplir 11 años,
alto, con ojos serios, en los que a veces brillaba una chispa familiar, que le recordaba tanto a su padre. «Perdón por el retraso», dijo Lucía, acercándose mientras ajustaba su chaqueta. Diego no podía decidir qué corbata ponerse. «La abuela dijo que para ceremonias importantes se debe usar corbata», explicó el niño, tirándose del accesorio poco habitual. «Te ves genial», le guiñó Valeria, dándole una palmada en el cabello. Durante esos 2 años, los niños se habían hecho grandes amigos. A pesar de la diferencia de edad, se entendían con facilidad, dibujaban juntos, salían, iban a exposiciones. Su cercanía era uno de los pocos resultados verdaderamente buenos de toda esta complicada historia. La ceremonia de inauguración pasó rápidamente y sin demasiados formalismos, un pequeño discurso de María, unas palabras de Lucía, el corte de la cinta simbólica, y los invitados se dispersaron por el edificio, explorando el lugar y discutiendo los planes. Quedándose solas en la pequeña oficina del director, María y Lucía miraban en silencio por la ventana a los invitados que se movían de un stand a otro. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años que estaríamos abriendo un centro de apoyo para refugiados juntas? Rompió el silencio María. Especialmente considerando ese difícil periodo cuando apenas nos hablábamos, añadió Lucía con una ligera sonrisa. María sintió, recordando esos meses difíciles. Entre ellas ocurrieron serios conflictos, sobre todo cuando se trataba de la crianza de Diego. María a veces ofrecía su ayuda de manera demasiado insistente, y Lucía reaccionaba dolorosamente a cualquier intento de intervención, viéndolos como una amenaza a su autoridad materna. Todo cambió hace aproximadamente 1 año, cuando Diego cayó gravemente enfermo. María acudió al hospital en medio de la noche, se quedó junto a Lucía durante horas, sujetándole la mano mientras los médicos luchaban contra la fiebre alta del niño. Esa noche surgió entre ellas un entendimiento silencioso, una preocupación común, una esperanza común, un amor común por el niño. «¿Sabes?», dijo Lucía en voz baja, mirando a Diego, que conversaba animadamente con Valeria en un rincón de la habitación, «a veces pienso que Carlos de alguna manera ya había previsto todo esto. Como si supiera que encontraríamos la manera de ser una familia». «Familia», repitió María como un eco. Esa palabra aún sonaba extraña cuando se referían a todos juntos. «Supongo que tienes razón. Le habría gustado eso». «Mamá». Diego corrió hacia Lucía con un teléfono en la mano. «Mira lo que Valeria pensó para nuestro centro. Queremos pintar un mural en la pared del patio, un gran árbol con los nombres de todos los que ayudaron a crear este centro. Y con una foto de papá en las raíces», añadió Valeria, acercándose. «Porque todo esto empezó por él». Lucía sonrió suavemente, acariciando la cabeza de su hijo. «Es una idea preciosa. Solo hablen con María, ella es la directora, ella decide». «Sabes que lo aprobaré», respondió María, «especialmente si los 2 artistas talentosos se encargan de los pinceles». Diego sonrió ampliamente, y luego miró de repente sus muñecas, donde llevaba un reloj de hombre, un poco grande para su aún mano infantil. «La abuela Dolores nos está esperando con un pastel», exclamó. «Dijo que no empezarán sin nosotros». «Vayan», asintió María. «Nosotras llegamos enseguida». Cuando los niños se alejaron, Lucía, pensativa, dijo: «No se quita ese reloj, a veces hasta duerme con él». «Lo sé», asintió María. «Es bueno que los valore tanto». Carlos tampoco se separaba de ellos. El reloj fue un regalo de María para su esposo en los primeros años de su matrimonio. El año pasado, en el 10º cumpleaños de Diego, ella se los regaló al niño. Ese gesto fue una especie de reconocimiento. Diego no solo era hijo de Carlos, sino legítimo heredero de su memoria, tan pleno como Valeria. Lucía sacó una pequeña caja de su bolso. «También tengo algo para ti de parte de todos nosotros». María abrió la caja. Dentro había una delicada pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de llave. «Es de Diego, Valeria y de mí»,
explicó Lucía. La llave es el símbolo de un nuevo comienzo y de nuestra gratitud. Sin ti, nada de esto habría sido posible. María se puso la pulsera en silencio, incapaz de decir una palabra por la avalancha de emociones. Luego abrazó a Lucía con fuerza, sinceramente, por primera vez en todos estos años. La ceremonia continuó con una celebración íntima entre los que en estos 2 años se habían convertido en una verdadera familia, con el pastel que Dolores había horneado, con bromas y relatos sobre cómo se creó el centro, con planes a futuro. Por la noche, cuando los últimos invitados se fueron, Lucía y Diego también comenzaron a prepararse para regresar a casa. «Yo los llevo», ofreció Dolores. «Aprovecho para dejar las cosas de Diego, él se queda este fin de semana conmigo». «Oh, sería genial», respondió Lucía con agradecimiento. «Aún tengo mucha papeleo por hacer». «Yo me voy a una reunión con los chicos de la universidad», dijo Valeria, abrazando a su madre. «¿No te molesta?» «Claro que no», sonrió María. «Diviértete, pero no te tardes demasiado». María observó cómo el coche de Dolores con Lucía y Diego en el asiento trasero se alejaba. Valeria ya había desaparecido por la esquina, acordando encontrarse con amigos en un café a 2 cuadras. El café que, como sabía María, estaba cerca de la casa de Lucía, en el barrio donde Valeria ahora pasaba cada vez más tiempo. A veces esto causaba en María una leve inquietud, como si estuviera perdiendo a su hija, que cada vez más decía: «Lucía y yo pensamos». O Diego me mostró. El silencio que quedó fue al mismo tiempo agradable y preocupante, lleno de pensamientos y recuerdos. María regresó al edificio del centro, recorrió el pasillo admirando la nueva remodelación, echó un vistazo a cada habitación, imaginando cómo al día siguiente comenzaría a hervir el trabajo, cómo esos espacios vacíos se llenarían de personas y sus historias. Finalmente entró en su oficina, una pequeña, pero luminosa habitación con un escritorio junto a la ventana, estanterías llenas de libros y un cómodo sofá para los visitantes. Un lugar donde, esperaba, muchas personas encontrarían apoyo y nueva esperanza. Sobre el escritorio, entre papeles y útiles de oficina, había una pequeña foto en un marco sencillo: Carlos, sonriendo, el día de su 10º aniversario de bodas. Esa foto la eligió deliberadamente, pues en ella él se veía tal como quería recordarlo, radiante, feliz, sin la sombra del peso que debía haber llevado en su alma todos esos años. María se sentó en la silla, mirando la foto de su esposo. El sol se acercaba al atardecer, sus últimos rayos llenaban la habitación, creando una atmósfera casi mística. «Bueno, Carlos», dijo suavemente, como si hablara a la foto. «Lo conseguimos, abrimos el centro. Ahora todo será diferente, abierto, legal. Pero la esencia sigue siendo la misma: ayudar a las personas que no tienen a dónde más acudir». Se quedó en silencio, recogiendo sus pensamientos. «Sabes, estuve mucho tiempo enojada contigo por tu engaño, por tu vida doble, por no haber confiado en mí. A veces todavía me enojo», dijo ella con una sonrisa amarga. «Hay días en los que me despierto y de repente siento de nuevo esa ofensa, tan aguda como el primer día. Generalmente sucede cuando Diego hace algo que me hace verte en él, o cuando noto como Valeria mira a Lucía con admiración, como alguna vez me mirabas a mí». María se quedó en silencio, recogiendo sus pensamientos. «Pero luego recuerdo que probablemente tú sufriste más que nadie, desgarrado entre nosotras, tratando de reconciliar lo irreconciliable. Y poco a poco aprendí a ver en esta historia no solo el dolor, sino también la luz. Aunque debo admitir que no siempre es fácil». Miró por la ventana al cielo vespertino, teñido de suaves tonos rosados y dorados. «Diego es un chico maravilloso. No solo se parece a ti físicamente, tiene la misma inclinación a ayudar a los demás, el mismo brillo en los ojos cuando se entusiasma con algo. Valeria lo adora, es como si siempre hubieran sido hermanos», suspiró María. «¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Realmente quiero a Diego, de verdad.
Hubo momentos en los que resistí ese sentimiento, como si me estuviera traicionando a mí misma, pero luego entendí, él es parte de ti, parte de nuestra inusual familia, y amarlo no elimina el dolor que siento por tu engaño. Existen paralelamente. Sonrió tristemente a sus pensamientos. ¿Y Lucía? Nuestra relación es más complicada de lo que parecería a simple vista. No somos las mejores amigas, siempre habrá algo no resuelto entre nosotras. Pero hemos aprendido a respetarnos y encontrar compromisos. Guardó silencio. La vida es sorprendente, ¿verdad? A veces parece que todo se derrumba, y luego, de esos escombros, crece algo nuevo, no perfecto, con costuras y grietas, pero aún así digno de luchar por él. María extendió la mano, tocando ligeramente la foto con las yemas de los dedos. He aprendido a vivir de nuevo, Carlos. No como antes, de una manera diferente, tal vez más completa, tal vez más honesta. Ahora sé el valor de la verdad, por amarga que sea, y el valor del perdón. De repente, su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. En la pantalla apareció el nombre, Iago. María sonrió y contestó. Hola. Tía María. Se escuchó la voz emocionada del niño. Solo quería agradecerte por todo. El centro está genial, y Valeria y yo ya tenemos una idea para el mural. Y también, la abuela Dolores dijo que este fin de semana vamos a hacer tu tres leches favorito. ¿Vas a venir? Claro que sí. Prometió María, sintiendo cómo se le calentaba el corazón. Pero ahora, no hagas travesuras allá con la abuela. ¿Está bien? Está bien. Aceptó el niño con un suspiro. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego. Concluyó la conversación María. Pasó un rato mirando la pantalla vacía de su teléfono y luego volvió a mirar la foto de su esposo. Todo va a estar bien, Carlos, dijo en voz baja, como si hablara con la foto. No será como lo planeamos alguna vez, no será como pudo haber sido si todo hubiera salido diferente, pero aún así estará bien. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya casi se había puesto, pero sus últimos rayos aún doraban los tejados de las casas. Mañana será un nuevo día, nuevas tareas, nuevas historias de personas que necesitan ayuda, y ella estará lista para enfrentarlas, no sola, sino con el apoyo de su nueva, inesperada, pero tan verdadera familia. Las sombras del pasado no desaparecieron, siempre estarán allí, donde hay luz. Pero ahora esas sombras ya no asustaban a María, se convirtieron en parte del dibujo de su vida, más complejo, más profundo que el que alguna vez soñó. Tal vez por eso, más real. María apagó la luz en la oficina y cerró la puerta. Mañana comenzaba una nueva etapa en su vida, y estaba lista para ello. Queridos oyentes, ¿les ha gustado la historia? Califiquen nuestro trabajo con un me gusta y suscríbanse si les ha gustado el relato. Compartan sus impresiones en los comentarios, es la mejor manera de motivarnos a seguir creando para ustedes cada día. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Son felices.